Bueno, buenas tardes. Yo soy Rosette Clayman de Costa Rica, muy contenta de estar aquí en Cartagena, es hermoso y muy contenta de ver el trabajo que ha realizado las asociaciones y FIADAON para la realización de este congreso. Me toca moderar este panel que es sobre mujeres con síndrome de autonomía y vida independiente, mujeres con síndrome de Down, retos para la toma de decisiones. Voy a presentarles a las panelistas para no interrumpirlas después y ellas van a hablar primero en este orden, ¿verdad? Sí. Ok. Y al final vamos a dejar un espacio para preguntas, entonces y poder discutir del tema que es súper interesante. Bueno, a mi izquierda está Andrea Parra, que es colombiana. El tema que ella va a trabajar es el impacto de la normativa actual en el derecho a decidir de las mujeres con síndrome. Bueno. ¿Lo cambiaste? No, pero dale. ¿No? ¿Sí? Sí, dale, sí. Creo que solo la... Sí. El tema es un poquito diferente y Andrea se los va a contar. Andrea es abogada, es activista legal, tallerista con experiencia en temas de sexualidad, discapacidad, género y derechos humanos, y es consultora independiente. Natalia Acevedo Guerrero, que también es de Colombia, y el tema, sí es el correcto, resultados de la investigación sobre violencia sexual. Natalia es abogada de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho y experiencia en el sistema de salud, ética médica y derechos humanos. Actualmente ella se desempeña como directora de incidencia de Profamilia, organización que lleva 53 años trabajando por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la población colombiana y prestando servicios de salud sexual y reproductiva alrededor del país. Y finalmente tendremos a Claudia Cecilia Ramírez, que también es colombiana, que trabajará el tema de toma de decisiones en salud sexual y reproductiva de mujeres con síndrome de Down, los apoyos a las familias. Claudia es madre de Oriana, una adulta joven con síndrome de Down, es abogada y consultora en derechos humanos de las mujeres. Entonces le doy la palabra a Andrea. Listo, gracias. Buenas tardes. ¿Te puedo pedir tú que me ayudes con el micrófono abajo? ¿Cómo están? ¿Tomaron buen refrigerio? Gracias, Rosette, por la presentación y la moderación. Acá y a mis colegas. Y obviamente al equipo de ASDAON que ha trabajado sin parar. Y de FundaDown Caribe y de FIADAON. ¿Qué significa cuando a uno le dicen, eso son cosas de mujeres? Las que hacemos ese tipo de cosas. ¿Pero qué? Como, eso son cosas de mujeres. ¿Cómo qué? ¿De qué están hablando? ¿De qué? Maquillaje. Chisme. ¿Qué? Llorar. Sentimientos, telenovelas. ¿Qué más? Celosas. ¿Qué? Rarezas. ¿Cómo? ¿Puedes ayudarme con el micrófono ya, con la persona? La menstruación, claro, si no tiene la regla, eso es cosa de mujeres. De chicos, conversaciones de amor, ¿qué más? Bravas, alegonas, buenas. De emociones, de ser mamás. Femenino. De lactancia. Cocina no ha salido todavía. Cosa de chefs. ¿Y por qué esas son cosas de mujeres? ¿Cómo de dónde viene eso? ¿Machismo? ¿Son rótulos? Ok. Voy a la siguiente, por favor. Yo no tengo el control. Gracias.
Tengo que prenderlo en algún lado. ¿Qué está haciendo mal? Hay que prenderlo. Bueno, si me la puedes pasar con la flechita. ¿Ya? Ok. Voy a pedirles que busquen otra persona que esté cerquita a ustedes y piensen en esta pregunta. ¿Qué es una cosa que a usted le dijeron que tenía que hacer o decir en función de su género? Entonces, a mí, por ejemplo, me decían que uno no puede sacar a bailar al chico. Porque eso significa que uno es fácil o la fea o la que nunca va a conseguir pareja. O es buscona. Eso a mí me dijeron así explícitamente. Usted es una niña, usted no puede sacar a los chicos a bailar en la fiesta. Entonces, quiero que con una persona que esté al lado de ustedes o cerca, conversen sobre algo que a usted le dijeron que tenía que hacer o decir en función de su género. Un par de minuticos. Você entendeu? ¿Un minuto más? Pero sí me acuerdo que había clases de punto de cruz. Pero en todo el Congreso. En todo el Congreso. Bien, ¿quién puede contarnos algo que haya dicho? Y le pasamos el micrófono para que todo el mundo escuche. Aquí, gracias. Hola, bueno, venimos 2 personas de México y Costa Rica y coincidimos en que la mujer, por su género, puede ser la cuidadora. Pero ¿a ti qué te dijeron? A mí, que por ser la mayor, cuando mis padres estén adultos mayores, yo voy a ser su cuidadora. Y eso no habría sido cierto si hubiera sido un hijo mayor. No, no creo. Okay. Otro ejemplo. Acá y luego atrás. Acá. La señora. Gracias. Cuando tenía 17 años, mucho tiempo atrás, me dijeron que yo no podía llamar a un hombre cuando a mí me había gustado un chiquillo, no lo podía llamar. Ay, sí, a mí me dijeron Sí, lo mismo. lo llamé no igual. llamo por teléfono. Lo llamé igual y hoy día estoy casada con él. Y tiene 3 maravillosas hijas. Salió bien la rebeldía. Atrás. A mí hace muchísimos años me dijeron, tenía 17, que para qué iba a estudiar, si igual me iba a casar, iba a cuidar mi casa, mis hijos, estaba perdiendo mi tiempo y mi plata. Claro, o las mujeres iban a la universidad a buscar marido. Así es. También. Pero no. ¿Otra cosa aquí? ¿Me ayudas con el micrófono a este lado, por favor? Buenas tardes. Lo que yo les voy a compartir es un poco extraño. Mi mamá era una mujer mayor, a mí me adoptó cuando ella tenía 60 años y una vez estaba en un columpio y todos los niños y las niñas me estaban molestando porque se me veía en la ropa interior. Entonces yo me bajé llorando del columpio y le dije, mami, se están burlando porque se me están viendo los cucos. Y me dijo, si no quieres que se te vean los cucos, pues quítatelos. Esa fue la enseñanza que ella me dio. Quítatelos para que no te los vean entonces. Y otra cosa, disculpa que me enseñó, era divertidísima. Me decía, a los hombres, al hombre de la casa o a los hombres de la casa siempre hay que servirles primero. Porque así tú te vas a dar cuenta que te toca la porción más grande al final.
Y no, que mi mamita era una cosa tremenda. Y otra cosa que le decía a mis hermanos que eran mayores era, ella es la niña de la casa y no tiene por qué hacer aseo ni organizar. Ustedes son los hermanos mayores y tienen que hacerle todo a la niña. Revirtió las cosas. O sea, no sé qué enseñanza me dio una feminista de avanzada mi mamá. Sí, muy bien, gracias por compartir esta historia. ¿Alguien más? ¿Tiene otra historia acá? Hola, mi papá era ingeniero y yo quería estudiar ingeniería y él me decía, hay mujeres bonitas, feas y las ingenieras. Entonces estudié comunicación. Las profesiones es claramente un lugar en donde esto también está muy presente en nuestras historias de vida. Ahora, voy a hacer un pequeño ejercicio. Siéntense de la manera en que les dijeron a ustedes que tenían que sentarse siendo como apropiadas o según su género. A ver. Miren esto, todas las piernas cerradas o cruzadas así. ¿Y los hombres? Como esto está en todas partes. La misma mecánica, voy a pedirles que hablen con alguien que esté cerca de ustedes. ¿Cuál es una cosa que a usted le molestó tener que hacer o decir en función de su género? Hablen con las personas un momentico. ¿Qué es algo que le molestó a usted hacer o decir solo por razón de su género? ¿Un minuto más? ¿Quién tiene algo que quiera compartir? Ok, allá atrás y acá. Acá no, ahí las chicas. Hola, ¿qué tal? Hola. Me molesta tener que constantemente decir por qué viajo de trabajo y hago cosas y mi hija la está cuidando su papá. Ajá. Porque, ay, estás de viaje de trabajo y tu niña, ¿quién la está cuidando? Como si la tuviera al lado de un palo de mango amarrada sola. Está con su papá que también la sabe cuidar. ¿Y la implicación de eso qué es? De que no estoy haciendo bien mi trabajo como mamá. Ajá. Exactamente. ¿Aquí? Aquí atrás y luego. Sí, ya. Hola, lo que me molestó era que si salía con alguien, con una niña, tenía yo que pagar la cuenta siempre y me parecía que eso era injusto, además. Lo siento mucho. Atrás. El macho proveedor. ¿Te molesta el rol del macho proveedor? Atrás. Bueno, muy buenas tardes. Lo que me molestó es que, siendo el hijo mayor, desde pequeño me dieron una carga, y era que debía ser el ejemplo de mi hermano menor. Y además de eso, tenía que responder por lo que él hacía. Y todavía es la hora y sigo respondiendo por lo que él hace. Entonces ser el modelo, como el ejemplo a seguir. ¿Aquí, Carlos? Espera, por lo que hay filmación que queda en el micrófono. Acá, gracias. Son como dos cosas asociadas a la paternidad. La primera es que noté toda mi vida que decir soy papá soltero era lo opuesto a decir soy mamá soltera. Soy mamá soltera es como, uy, qué berraca, eres muy valiente. Soy papá soltero, uy, un chico de puta, quién sabe qué hizo, ¿sí? Como una cosa, perdón, la gracia.
Eso es lo primero. Y lo segundo, odio cuando me dicen que soy tan buen papá que soy una mamá. Una madre, eres una madre. ¿Alguien más? Un minuto con el micrófono, gracias. Era casado y al otro viuda divorciada. Entonces, como ya usted no lo logró en la vida, perdió. Si usted se divorció, es un fracaso completo, como la viudez o algo así. Lo bueno es que nadie más me volvió a joder frente a nada. Entonces, pero sí, esas instituciones son bien fuertes. Y entonces, quiero pedirles, ¿todo el mundo tiene un teléfono? ¿Celular? ¿Saben cómo uno busca en Google solo imágenes? Ok, quiero que pongan ahí, entre comillas, mujeres con síndrome de Down. Y voy a hacer el ejercicio aquí en este computador, si el señor me permite abrir internet. Chico, miércoles, que necesitan en el otro salón. Ah, perdón. Jorge, no puedes salir por acá atrás. Ay, perdón. No sé si poder escribir. ¿Saben que buscan solo imágenes? Ok, espérense que voy a tratar de proyectarla aquí. ¿Y no lo puedo proyectar? Espera que venga el chico a ver si lo puede proyectar. Yo creo que no. Creo que ahí da. Sí. Ok. Voy a bajar un poquito. Y quiero que me digan cómo que observan en estas imágenes. O en su teléfono, ¿qué encontraron? ¿Qué observan? Bueno, pero ¿qué notan? ¿Qué es como? Jóvenes, ¿qué más? Parejas, ¿todas qué? Solas, sonriendo. ¿Quién no está aquí? ¿Cómo? Embarazadas. Una mamá. ¿Pero quién más no está en estas imágenes? Bueno, no, porque solo puse mujeres con síndrome de Down. Pues muchos están como en actitud de pareja o de modelaje. Hay mucho maquillaje también. Y todas son blancas. No hay una sola persona negra en estas imágenes. Uno tiene que buscar mujeres negras con síndrome de Down para que salgan. Entonces, ¿cuáles son las ausencias? No hay mujeres pobres acá, tampoco, indígenas. Y hagan el mismo ejercicio con hombres con síndrome de Down, a ver qué sale. ¿Verdad? Como por descuido, las noches en que su novio se quedaba.
Mientras estaban juntos, solían besarse en la boca y tocarse. Me vi convertida en policía. No se toquen, no te metas al cuarto de Oriana, hija, sal del cuarto de Camilo. Ella me respondía, es mi vida, ya tengo 23 años. Sentía cada vez más incómodo el traje de policía que yo misma me había puesto. Empecé a verme absurda. Busqué en mí las razones para prohibirles las muestras de afecto y me encontré temerosa de lanzarnos a un mundo para el que no sabía si estaban preparados. Y ahí, digamos, después reflexionando, es que ahí es donde uno se da cuenta cómo operan esos mitos que nos mencionaba la chica ahora, que son todavía niños y que siempre son niños. Pregunté al padre y a la hermana mayor de mi hija y ambos estuvieron de acuerdo en facilitarles el entorno para avanzar en la expresión de su sexualidad. Consultamos a una psicóloga, quien después de hablar con Oriana nos dio 2 recomendaciones que me parecieron muy pertinentes. Una, que se acostumbraran desde el comienzo al uso del condón. Y 2, que ambos tuvieran claridad sobre el carácter consensual de todo tipo de acercamiento sexual. Es decir, que se comprometieran a respetar la decisión del otro en el momento de no querer hacer algo. Pregunté a mi hija si quería dormir con su novio y me dijo que sí. Le pregunté si quería hacer el amor con él y me contestó, claro. Consulté con la madre del novio. Lo hice con temor porque a diferencia de nuestra familia, la de él es católica practicante y pensé que este sería un obstáculo. Su respuesta alejó mis temores. Me dijo, si ellos no tuvieran síndrome de Down, ya estarían teniendo relaciones sexuales hace tiempo. No veo la razón para que no puedan hacerlo. Pero ahí tengan en cuenta algo, ella era la mamá del niño. Simultáneamente, había empezado a preguntar a otras madres de jóvenes y adultos con discapacidad por su actitud al respecto. Me llamaron la atención varias cosas. Por la incomodidad que sentían los demás cuando ponía el tema de conversación, noté que hablar de sexualidad de jóvenes con síndrome de Down continúa siendo un tabú para madres y padres de mi generación. Pregunté en el colegio y las profesoras me dijeron que aunque allá se hablaba de sexualidad, era difícil por las diferencias entre los padres al abordar esta problemática y me comentaron, así me lo dijeron, y me comentaron a modo de ejemplo que habían tenido problemas con un padre porque la hija había llegado a la casa mencionando las palabras pene y vagina. En las conversaciones con madres y padres, las mamás de jóvenes o adultos varones expresaron disposición para facilitar las relaciones sexuales de sus hijos con sus parejas, pero dijeron que los papás de las novias, mujeres, las cuidaban excesivamente. En cuanto a las mamás de hijas mujeres, la mayoría de las entrevistadas, mayores como yo, vieron esta posibilidad remota y bajo la condición de que tuvieran una relación sentimental duradera, en algunos casos, y en otros con el prerequisito del matrimonio. Es posible que mi experiencia con los derechos humanos de las mujeres haga que mi mirada sobre las diferencias de actitudes respecto de hijas mujeres e hijos hombres sea más escrutadora de lo normal, pero también es posible que estas percepciones sean comunes o generalizadas, lo que permitiría vislumbrar un sesgo de género en el manejo diferencial de la sexualidad respecto de hijas o hijos con discapacidad por parte de sus padres y de la sociedad en general. Este tratamiento distinto se corresponde con los estereotipos de género que juegan en las actitudes, conductas e imaginarios que operan también en la mirada que tenemos sobre nuestros hijos e hijas sin discapacidad. Lógicamente, eso se refleja en lo otro. En las conductas y opiniones que recogí, observé que, respecto de la violencia sexual, hay una tendencia a reproducir el estereotipo de género según el cual las niñas y mujeres somos seres más necesitados de protección que los niños y hombres. Este estereotipo perjudica a ambos. A ellas por la excesiva protección que se les prodiga, limitando seriamente el desarrollo de su autonomía, y a ellos por considerar que no son tan vulnerables a la violencia sexual, siéndolo también. Alguien, principalmente el personal médico, nos ha dicho que debemos esterilizarlas lo más pronto posible por su mayor exposición a un abuso sexual y por el riesgo de un embarazo. Así, desde nuestras primeras vivencias como madres o padres de una hija con discapacidad, somos inducidas a pensar en su sexualidad exclusivamente como un ámbito de su vida referido a un daño que debe ser conjurado. Puesto allí nuestro foco,
El amplio espectro del derecho de todos los seres de la naturaleza a disfrutar de su sexualidad deja de ser abordado como un derecho para reducirse a una amenaza, que debe ser prevenida y conjurada a toda costa, a una costa de las personas mismas a quienes se quiere proteger, principalmente a costa de ellas. Así, la protección se convierte en una justificación para ejercer cualquier tipo de control. A diferencia de la relativa naturalidad con que hemos asumido como familia la vida sexual en pareja de mi hija, el tema de la fecundidad ha sido problemático. Si hubiera estado solo en mis manos, mi hija hubiera sido esterilizada en sus primeros años de vida sin contar con su consentimiento. Quiero hacer operar a mi hija, pensé, y hablé con su padre, quien se opuso aduciendo que no sabíamos en el futuro cuáles podrían ser los límites de su capacidad de decidir. Mi formación en derechos humanos y la cercanía con personas que están en la lucha por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas Andrea jugó un papel, me hizo desistir, no sin resistencias. Debía respetar su derecho a decidir. Durante años me dediqué a adoctrinarla para que tener hijos le causara repulsión. De pequeña le hablaba de las exigencias de la crianza. Cuando estaba más grande le trataba de explicar las incomodidades, limitaciones y responsabilidades de tener un bebé. Después, cuando ella comenzó a mostrar inclinaciones por la danza, le hablaba de la incompatibilidad entre su profesión y la maternidad. Parecía que ninguno de mis argumentos la convencería, pero el año pasado, a sus 22 años, me dijo que quería hacerse esterilizar e inmediatamente puse en marcha el proceso. 15 días después ya estaba operada. Ahora que mi hija tiene novio, algunos días se muestra arrepentida de su decisión, dice que quiere adoptar 2 hijas, otras veces dice que no quiere tener hijos. Ella duda, yo no quiero tener otro hijo. Lo digo así porque si bien mi hija tiene muchas posibilidades y sus progresos son muy grandes, las limitaciones por su condición de persona con síndrome de Down hace que requiera de mi compañía o de la otra persona si yo falto, para apoyarla en su paso por la vida, y me pregunto, ¿hasta dónde van sus derechos y dónde empiezan los míos? Cuando veo los logros de las personas que han dedicado su vida a trabajar por los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas muchas madres y padres, siento un inmenso agradecimiento por los grandes avances en la dignificación de sus vidas. Por otro lado, en relación con los derechos reproductivos, desde mi experiencia creo que las discusiones sobre los derechos de las personas cuidadoras van un paso más atrás. Y para mí una evidencia de ello es que, yo no sé si en los otros congresos, porque no he estado, pero por lo menos en este, de todo lo que se está hablando, no se habla de las personas cuidadoras, y creo que es un tema absolutamente indispensable. Pareciera que el modelo, me refiero a que pese a la claridad sobre la necesidad de medidas para el bienestar de las personas cuidadoras, el hecho de que en su gran mayoría seamos mujeres conlleva la naturalización de nuestra responsabilidad exclusiva en el cuidado de nuestros hijos e hijas. Pareciera que el modelo de mujer que ha tenido un hijo o una hija con discapacidad no se hubiera movido 1 milímetro de la tradicional visión de la madre abnegada, siempre dispuesta a sacrificar su propia vida por la de sus hijos e hijas. No es mi caso. Quiero a mi hija, he debido asumir muchas limitaciones por su condición, pero conservo una vida propia. Si tuviera que asumir además una nieta o nieto, del cual sin lugar a dudas voy a ser su cuidadora, no tengo el menor entusiasmo, ni deseos, ni fuerzas. Creo entender el derecho a la autonomía reproductiva de cualquier mujer, incluida mi hija, tanto para concebir como para no hacerlo. Pero para ser consecuente con este postulado, de la misma manera como se habla de autonomía con apoyos, creo necesaria la preparación y el compromiso de toda la sociedad para que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad cognitiva deje de significar la esclavitud de sus cuidadores, especialmente de sus mamás. Esto pasa por grandes cambios culturales en relación con los estereotipos de género, de manera que, por ejemplo, el trabajo de cuidado sea asumido también por los hombres, no como ayuda, sino como responsabilidad. A su vez, el Estado debería cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales, generando apoyos de todo tipo.
Por ejemplo, asumiendo su obligación como ente rector de las políticas educativas con la incorporación obligatoria de la Cátedra de Educación Sexual o con la creación de hogares protegidos para parejas de personas con discapacidad, entre otros. Yo estaba en la charla anterior acá sobre vida autónoma y decía, no, pues qué maravilla, qué rico vivir en España. O sea, es, como se dice, les comentaba yo a ellas, es que una cosa es vivir en Dinamarca y otra en Cundinamarca. El panorama no es optimista. A las tendencias actuales de conservadurización de nuestras sociedades y de nuestros sistemas políticos, con el correspondiente retroceso en los logros de las personas con discapacidad y otros grupos humanos diversos, hay que sumar la precariedad de los sistemas públicos de atención en los ámbitos educativos, sociales, de salud y de todo orden. El camino se vislumbra largo y culebrero. En medio de esta oscuridad, Oriana, Camilo, Juan José, Mafe, todos los chicos que están acá y muchos como ellos, con su andar, van iluminando nuestra ceguera y ampliando las fronteras de libertad y autonomía para ellos y para toda la humanidad. Gracias. Bueno, vamos a pasar al periodo de preguntas y luego vamos a hacer un pequeño resumen de las tres excelentes exposiciones. Creo que pueden seguir enviando preguntas, ¿verdad? Si fuera necesario. Vamos a ver. Una de las preguntas, el número de varones con infertilidad, con síndrome de Down, se dice que es súper alto. ¿Eso también influye en que no sean esterilizados? También muchos varones con síndrome de Down tienen micropene y para ellos es complicado que tengan relaciones satisfechas. ¿Es esto real? No sé quién lo quiere contestar. Yo puedo contestar desde la ignorancia de no ser médica, soy abogada, pero trabajo con médicos. Entonces, lo primero es que igual sí pasa, o sea, las esterilizaciones en hombres con discapacidad también suceden, buscan vasectomía y muchas veces las razones, recordaba ahorita con Andrea un caso en el que la mamá argumentaba, tengo que hacer la vasectomía antes de que entre al colegio, porque no vaya a ser que agreda a una niña, y nosotros decíamos, ¿no será más fácil hacer algunas clases de educación en sexualidad, de respeto de límites para que eso no suceda? Pero de nuevo, es como mirando la consecuencia y no como el contexto. Y el otro tema no sabría contestarlo, pero sí me da para hablar de la necesidad también de tener conversaciones sobre el placer en la sexualidad de las personas con discapacidad, que ahí no, digamos, para mí ese es un punto necesario, y que la sexología también tenga un enfoque diferencial y esté hablando del placer en esas relaciones sexuales, y creo que hacia allá tenemos que transitar, o sea, dejar de estar tan preocupados por la medida de esterilización y hablar de otras cosas que son relevantes, el placer, no solamente el cuidado desde el enfoque de riesgo. Y una cosa ahí es que tendemos a pensar en la sexualidad como falocéntrica, y resulta que este tema de que el pene no sea regular o normal, que es normal, no afecta solo a las personas con discapacidad, o sea, estamos hablando con hombres trans, hombres que tienen impotencia, o sea, como hay una cantidad de personas sexuadas dentro de los seres humanos que tienen plena capacidad de ejercicio de sexualidad placentero, sin cumplir como con el estándar regular que se espera de cómo son las relaciones sexuales, ¿sí? Sí, voy a leer otra pregunta acá que dice, en su experiencia, ¿conocen a mujeres con síndrome de Down que hayan decidido ser madres? Y de ser así, ¿cómo es el caso o los casos que conocen? No sé si alguien conoce. De otros países, la verdad es de otros países. Acá no. Muchas mujeres que expresan el deseo de ser madres, pero en Argentina, por ejemplo, conozco casos de jueces que dictaron medidas de apoyo a la maternidad en casos de mujeres adultas con discapacidad intelectual que no tenían red familiar. Entonces habían estado institucionalizadas mucho tiempo, salieron, porque también muchas de las otras cosas que ocurre es que los sistemas
Cuando existe maternidad, separan a la mujer con discapacidad de su hijo. Yo llevé un caso acá, era una chica con discapacidad psicosocial, tenía discapacidad intelectual, fue un embarazo adolescente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la llevó a ella a un centro de protección de jóvenes con discapacidad intelectual y la bebé recién nacida quedó en un centro para bebés, en 2 ciudades diferentes. Ella le dio mastitis porque no pudo amamantarla a ella, la psiquiatrizaron a ella, a la joven que tuvo la bebé, y no la dejaban, una de las peleas más grandes fue que la dejaran ir a ver a su bebé, porque en 3 meses no la había visto. Y luego le hacían juicios de cómo no mostraba actitudes de cuidado adecuados como madre. Entonces, luego la dejaban ir desde la institución 1 vez a la semana a ver al bebé recién nacido. Es el ICBF, además el tema de los jóvenes en los centros del ICBF es gravísimo porque la situación es que los jóvenes entran a esos centros porque se aplica una medida de protección. Para aplicar una medida de protección tiene que haber un hallazgo de negligencia por parte de la familia. Eso significa que, y el caso es asignado a un defensor de familia. Los niños menores que están en esos centros no pueden solicitar ellos directamente un abogado porque se supone que el ICBF representa sus intereses. Entonces los padres son quienes tienen que ir ante defensor de familia, pero los abogados no tienen ingreso a esos centros en donde están porque son solo las visitas específicas, ¿sí? O sea, es como si el niño y los padres fueran partes opuestas en el proceso de protección familiar. Eso es, mejor dicho, ni les cuento las pesadillas que tuve que vivir. Sí. Pero, lo que quería decir también es que que se le haya hecho tanto vejamen a una persona, sea o no. Y es de todos los días. Pero una cosa que quería decir, y es justo estábamos hablándolo, es que el tema de la maternidad apoyada, y yo agradezco muchísimo como la honestidad y autenticidad de Claudia al compartir sus dilemas y expresiones de su vida personal, es que efectivamente no podemos pensar en un sistema, no podemos hablar de maternidad sin pensar en un sistema que se pregunte qué significa la maternidad con apoyos, ¿sí? Porque además es cierto que con y sin discapacidad muchas abuelas crían hijos en este país. Entonces, sin sistema de un apoyo a la maternidad, ¿qué significa eso? ¿Cómo se accede? ¿Quién lo paga? ¿Cómo ocurre? De hecho, hay varias iniciativas, de hecho en Bogotá, de una mujer con discapacidad que ha llevado ya varias veces una propuesta de un sistema de asistencia personal. Generalmente todo se traba en quién paga a los asistentes personales. ¿De dónde sale esa plata? Pero las EPS es lo que es un sistema de salud. Entonces la EPS lo que cubre es la enfermera 12 horas 24, pero la enfermera no te va a llevar al banco, no va a ir al cine contigo, no va a llevarte a visitar a tu novio. Sí, es como que te da los alimentos, te pone la inyección, te ayuda a cambiar y a bañar. Pero no es un asistente personal, que es una persona que acompaña para que yo pueda coger transporte público, ir al cine, divertirme, lo que sea. Entonces, las EPS no van a llegar a eso tampoco. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo hablar? Muy corto. Cortito. Nada más que felicitar ampliamente a Claudia por la carta y queríamos pedirle, si no es mucho, que nosotros queremos transmitir eso que vinimos del Uruguay, transmitir a otras madres que tienen la misma, la misma preocupación, porque la carta fue fabulosa y fue muy auténtica, porque lo que nosotros necesitamos justamente es testimonios auténticos sobre esa situación. Yo estoy en la misma situación, tengo un hijo que tiene novia y bueno, y la verdad que la carta me pareció muy auténtica, nada más. Muchas gracias. Gracias. Respondiendo a la pregunta, creo que
también desde la realidad colombiana, lo que nosotros vemos, y de hecho cuando construimos esta herramienta se piloteó con personas con discapacidad, se hizo un piloto, y la mayoría de veces las personas con discapacidad, en específico bueno, mujeres y hombres, nos decían que no querían ser madres ni padres. Y tristemente eso respondía al autoestigma. Entonces recuerdo a un chico que nos decía, pues que ¿quién quiere ser como yo? Yo no quiero que otra persona nazca y sufra lo que yo he sufrido, es que ser yo es súper difícil. Entonces creo que vuelvo a tocar el punto del autoestigma y lo que las autopercepciones. Y esto es como un mito, ¿no? Si hablamos de sexualidad con las personas con discapacidad, van a salir corriendo a tener hijos. Y lo cierto es que, pues, digamos, hay casos como los de Oriana, pero hay otros casos donde la exclusión es tanta que el hecho de conocer a otra persona o de soñar con tener una pareja sentimental o una pareja para tener relaciones sexuales está muy lejos de las vidas de las personas con discapacidad porque no están en entornos, no están incluidos en entornos sociales. Entonces creo que a mí me gustaría estar hablando de maternidad con apoyos y que tuviéramos proyectos para diseñar modelos de maternidad con apoyos, pero estamos dando una conversación mucho antes. Y así como hay casos como este, hay otros casos donde el deseo se ve completamente como irrumpido porque quién quiere ser como yo, ¿no? Y creo que eso nos debería estar dando un mensaje de urgencia. ¿Qué sienten las personas con discapacidad sobre ellos mismos? Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Buenas, yo quiero felicitarlas por los temas que han abordado. Yo soy Fidel Sobrino, soy el padre de Sarita, tiene 11 años, pero soy médico y soy neurólogo. Y sí que he aprendido muchísimo con estos temas que ustedes han dado, porque si bien lo dices, nos ha tocado muchas veces decir cosas que hoy absolutamente eran paradigmas y se van desvaneciendo. Creo que es muy importante lo que ustedes trataron, los felicito, de verdad, las felicito. Y pienso que estos seminarios y estos foros deberían hacerse también en los estamentos médicos y en los congresos de neurología también, donde se toquen estos puntos específicamente para no dar información que no conocemos. A mí como padre me tocó, y ya no hablo como médico, sufrir todas las vicisitudes que le toca a uno como familiar con un niño con síndrome de Down, desde la misma noticia que lo recibimos de ahí en adelante. Y me he encargado desde ese momento a dar seminarios, no como médico, como neurólogo, sino como padre, a las escuelas de pediatría de cómo dar la noticia de tener un niño con síndrome de Down y de ahí en adelante lo que ustedes quieran, pero este foro específicamente hay que replicarlo en las escuelas de medicina y específicamente en las especialidades que tenemos que tomar temas tan difíciles y que no sabemos muchas veces qué decir, y como no sabemos decimos cosas mal dichas que marcan la vida de las personas. Y muchas gracias. Gracias por eso y qué bueno saber. Una de las cosas que a mí me impacta, Mónica Cortés, de hecho, dice que ella se acuerda hasta el color de la corbata. ¿Y aquí qué notan? Voy a ir pasando. Creo que no salieron las comillas también. Ahora ya están ustedes, les dije eso y ya empezaron a observar la raza. Interesante. ¿Qué notan? Aquí hay muchos más, como en temas laborales, ¿sí? ¿Qué más notaron? ¿Sí? ¿Hay como más diversidad? ¿Notaron diferencias entre uno y otro? ¿Cuáles? ¿Qué diferencia? El trabajo, hay unos como más de trabajo. Ok, ¿podemos volver a la presentación, por favor? Gracias. ¿Cuáles son algunos estereotipos sobre las mujeres con síndrome de Down que ustedes han tenido que enfrentar? Que deben quedarse en la casa y no de trabajar. Voy a pedirte otra vez ayuda con el micrófono, gracias. Sí, tú, gracias. Dame un minuto que te pasen el micrófono. De estereotipos sobre el síndrome de mujeres con síndrome de Down. Sí. Dicen que somos angelitos, uno de los principales mitos. También uno de los principales... ¿Y qué significa en la vida real decirle a alguien que es un ángel?
que es como decir, ay, qué tiernos son todos. Sí, no, uno no hace nada malo, otros Claro. no son sexuales. Pero todos. Sí, si uno es un ángel, no tiene sexo. Claro. ¿No? ¿Qué más? Otro de los mitos, principales mitos que... A ver, yo hago charlas también acerca de esto, perdón por decirlo así. Pero el principal, somos angelitos. Otro de los mitos que se dicen de las mujeres con síndrome de Down es que... que no podemos aprender. Que no pueden aprender. Que no podemos tener una vida independiente. Que no podemos escribir. Que estos mitos, lo que le estoy diciendo, estos mitos son los principales mitos que se dicen. Y otro de los principales mitos es que dicen que no podemos trabajar. ¿Y para qué estamos acá? Para aprender de la diversidad. Porque ya con ustedes aquí, ya somos diversidad. Hay personas de distintos colores, distintas razas. Muchas gracias por... Bueno, yo no estoy exponiendo, pero gracias por contarnos. Pero igual, gracias por estar aquí. Sí. ¿Alguien más había alzado la mano cuando pregunté qué estereotipos existen sobre las mujeres con síndrome de Down? Acá, por favor. Otro que a mí me ha marcado es que digan que tienen el líbido más alto. Sí. O en un extremo o en el otro, ¿no? Sí. Generalmente, hombres con síndrome de Down son hipersexuales y mujeres con síndrome de Down asexuales. Pero yo o creo, a veces... Yo pienso que todos, depende cada persona, así como lo tienen ellos, lo puede tener otra persona, que les guste mucho el sexo. Sí, no. Entonces el señor que tiene 3 esposas no es hipersexual. Sí, solo los de nosotros, los que tienen síndrome de Down. Bien, entonces, al pensar en esto, cómo aplicado en nuestra vida, la manera en que hemos aprendido cómo opera el género en la sociedad, porque ¿qué es lo otro que es ausente cuando hablamos de personas con síndrome de Down? La orientación sexual. Siempre se asumen que son heterosexuales o que no hay personas con síndrome de Down trans, por ejemplo, ¿sí? Que no existen. En general no existe otra gente como que no sea blanca, como es predominante el asunto. Entonces, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Me puedes decir? Que te he puesto a correr y no te dejé calcular. Como 5. Ok. Entonces, ¿qué significa ponerle perspectiva de género al trabajo con discapacidad? Es pensar en estas formas y estos mandatos sociales que nos han dado por el hecho de pertenecer, solo por el hecho de pertenecer a un género, y cruzarlos con la manera en que opera el capacitismo en nuestra sociedad. Una de las formas en que vemos el capacitismo es que todas las personas con discapacidad son iguales, se homogeniza, ¿sí? Entonces, las personas con discapacidad o las personas con síndrome de Down son tiernas. Entonces, una persona con síndrome de Down brava no existe. O, sí, porque no los conocen. Entonces, esa manera de homogenizar la experiencia de discapacidad también hace que no veamos la manera en que otras maneras de opresión y discriminación operan también dentro de la comunidad con discapacidad. No hablamos nunca de homofobia dentro de la comunidad con discapacidad. No hablamos nunca de racismo de la población dentro del movimiento de personas con discapacidad. No hablamos de clasismo tampoco. Entonces, la perspectiva de género lo que nos permite es también empezar a pensar cuáles son esas diferencias que surgen en nuestra vida social por esos mandatos de género con los que operamos en la vida, y eso se traduce en cuáles son prácticas, políticas, programas que podemos implementar para luchar contra esos mandatos o para hacerlos más equitativos. Entonces, por ejemplo, Natalia les va a contar, voy a dar un preview de uno de los datos, que
¿Ustedes a quién creen que esterilizan más? ¿Por qué? Para que no queden embarazadas. Hay un miedo enorme a la maternidad. O sea, y eso es un cruce clarísimo de las dos perspectivas. Porque uno de los mandatos sociales de todas las mujeres es ser madres. ¿Sí? O sea, hay un juicio bien grande a quienes decidimos no ser madres. Y a lo que hacemos para no serlo. Y a la vez hay un miedo enorme a que las mujeres con discapacidad sean madres. Entonces ahí hay un cortocircuito enorme entre las dos formas de mandato de la sociedad, ¿sí? Y en Colombia, efectivamente, el 86% de las personas esterilizadas son mujeres con discapacidad. ¿Puedes esperar el micrófono para que quede registrado en el video? Aquí, gracias. Mira, soy papá de una nena y yo no sé si es tan profundo lo que estás diciendo. Yo creo que los míos pasan por otro lado. Ok. No por ser madres o por lo que le vayan a tocar. Yo creo que en el caso mío los miedos son de abusos. Bueno, gracias. Ese es el punto siguiente al que iba a ir. Claro. ¿A quiénes de nosotras nos dijeron, tenga cuidado porque la pueden violar? Al salir a la calle, al vestirse, Y entonces, muchos de los casos en que la esterilización y la violación se cruzan es en que hay instituciones y profesionales en donde recomiendan la esterilización porque varias clientes que tuve directamente llegaron como, doctora, ¿cómo hago para esterilizar a mi hija? ¿Y por qué la quiere esterilizar? No, porque es que a mí el médico me dijo que a estos niños los violan. Entonces hay como una tradición oral también frente al tema de usted tiene que esterilizar porque está relacionado con la violación de alguna manera, pero poco preguntamos o poco interrogamos qué tanto la esterilización efectivamente responde a la violencia sexual. Y de hecho los estudios que hay en donde hay es un factor de riesgo, porque en el 95% de los casos de violencia sexual en países en donde hay estudios contra mujeres con discapacidad intelectual, el agresor es un conocido del círculo cercano que sabe que la persona está esterilizada y que no va a haber consecuencias visibles de una violación. Entonces se vuelve un factor de riesgo. ¿De qué más nos sirve la perspectiva de género? Ya para cerrar. Hay, por ejemplo, en acceso a cuidados médicos, existen varios estudios, no en español, sobre el acceso de las mujeres con discapacidad intelectual o la falta de acceso de las mujeres con discapacidad intelectual a cuidados como mamogramas, citologías, etcétera, cuidados en temas de cáncer, y entonces hay unos temas de prevalencia allí que son muy poco estudiados. Existen temas frente el tema de violencia sexual, que Natalia va a hablar más claramente, cuáles son las formas de abuso, y es un vacío. El movimiento feminista que ha trabajado en violencia sexual muy poco tiene en cuenta la experiencia de las mujeres con discapacidad intelectual, y en muchos casos, desafortunadamente, en mi experiencia aquí en Colombia y en otras partes de Latinoamérica, el mismo movimiento de mujeres acepta prácticas como la esterilización, prácticas como la institucionalización, prácticas como la interdicción, sin cuestionar la perspectiva de género que esas prácticas involucran, que son también violentas. Y en temas también educativos y laborales, como en general tiende a haber más promoción laboral de hombres con discapacidad, a pesar de que todas las personas con discapacidad están completamente precarizadas en el mercado laboral, también hay unas prácticas de género diferenciadas allí. Entonces, lo que quería dejarles, para darles el espacio a mis colegas, es que es muy importante para nosotros pensarnos esto. Miren este congreso, ¿cuál es la composición de género de este congreso? La grandísima mayoría. ¿Por qué? Ponerle perspectiva de género implica decir qué pasa, qué decimos, qué no decimos, por qué lo decimos, quién lo dice, e interrogar constantemente dónde están las dinámicas de género. ¿Sí? Estamos en una zona del país prevalentemente negra. En el Congreso no hay afrodescendientes visibles. Como, ¿qué pasa? ¿Dónde están?
Y obviamente eso no tiene que ver con los organizadores, tiene que ver con las dinámicas sociales también en las que estamos inmersas. Pero cuando empezamos a hacernos las preguntas, las prácticas empiezan a cambiar. Muchas gracias. Bueno, creo que después de esa presentación yo voy a sonar como la más aburrida del mundo, pero precisamente creo que Andrea logra hacer un excelente contexto para hablar de lo que yo voy a hablar, que no es el tema más atractivo ni feliz, pero creo que es un tema que, como tú ya lo mencionaste, pues está latente en la vida de las personas con discapacidad, desafortunadamente. Entonces, bueno, yo vengo de Profamilia. Profamilia es una organización que en Colombia viene trabajando hace 53 años. No es que yo venga trabajando hace 53 años, porque eso sería imposible. Por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, entre otras cosas, prestamos servicios de salud, pero hacemos muchas otras cosas como incidencia política. Entonces, bueno, Jamie es de la zona, que es esta chica que está acá. Ay, el cosito. Entonces, quiero hacer un contexto antes de entrar a contarles lo que les traigo, que son unos puntos específicos sobre violencia sexual, sobre cómo prevenir y abordar los temas de violencia sexual, pero antes pues hay que marcarnos en un contexto, que creo que ya Andrea lo logró hacer. Hay unos estereotipos sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, o ángeles, como tú bien lo expresaste, o hipersexualidad, ¿no? Como este mito de la persona que no se puede controlar y entonces hay que contenerla. Tenemos unos procedimientos de esterilización que están disparados en personas con discapacidad y en específico en mujeres con discapacidad, y si somos más precisos, en mujeres con síndrome de Down, ¿no? Los datos de Colombia no son muy buenos y yo los reto a que en sus países hagan el mismo ejercicio a ver si son igual de malos, pero logramos tener un dato a 2017 de cuántas esterilizaciones en personas con discapacidad se hicieron, y el 86% de este porcentaje es en mujeres. O sea, el 86% de las personas esterilizadas con discapacidad en Colombia son mujeres. Entonces, pues, ¿por qué? Hay muchas cosas, ¿no? Hay por ahí alguna información científica que dice que, por ejemplo, los hombres con síndrome de Down no son iguales de fértiles, entonces eso puede incidir en esta estadística, pero creo que hay otras cosas en el medio. Mayores tasas de violencia sexual. Entonces, hace unos años, desde Profamilia y en un contexto de organizaciones que ya les cuento, que venimos trabajando por hablar de derechos sexuales y reproductivos en personas con discapacidad intelectual, nos sentamos a mirar evidencia y en Colombia no encontrábamos nada. Mirábamos algunos estudios de Estados Unidos, viejos ya, noventeros, que nos decían cosas como que había chance, ¿cómo es el porcentaje? El 90,99% de probabilidades de que una mujer con discapacidad intelectual experimentara violencia sexual antes de cumplir 18 años. El 90,99%. O sea, es una cifra escalofriante, pero una cifra de Estados Unidos en los 90. No creo que haya cambiado tanto, pero ahí fue cuando nos sentamos a decir, bueno, ¿y qué hay en nuestros países? Y es donde nos encontramos con una falta total de información. Y por último, falta de educación sexual. Digamos, estamos hablando de educación inclusiva, pero creo que esto es una cosa que es muy relevante en este contexto latinoamericano, y es qué pasa con la educación en sexualidad. O en estos contextos de educación inclusiva también exigimos educación en sexualidad, y qué pasa con la educación en sexualidad en nuestros países, ¿no? Después de una oleada de ideología de género y de satanización de la educación en sexualidad, no solo en Colombia, sino en muchos otros países de la región, y ausencia de servicios de prevención, ¿no? Entonces aquí también quiero hablar un poquito de, en nuestros países están disponibles los servicios de atención integral en salud sexual y reproductiva. Las mujeres con discapacidad que están acá pueden acceder fácilmente, por ejemplo, a servicios de citología, servicios de, por ejemplo, vacunación contra el VPH, prevención de cáncer de seno, anticoncepción. Esos están disponibles, son accesibles para las personas con discapacidad. Y en todo este contexto empezamos con estas organizaciones que están acá, incluyendo As Down Colombia, hace 6 años. La Liga Colombiana de Autismo y País de la Universidad de los Andes a trabajar en este tema. Han sido 6 años en las que en el primer taller, y Andrea estaba ahí en ese momento en País, que era un taller para formar jóvenes con discapacidad sobre sus derechos sexuales y reproductivos, pues no llegó nadie, porque a los papás les daba miedo hablar de este tema, o llegaban muy pocas mujeres, y sobre todo
iban con sus papás con mucho recelo y con miedo de qué le iban a decir allá sobre sexualidad a nuestros hijos. Hoy ya hay muchos más y ya la cosa cambió, hemos formado alrededor de 120, estamos haciendo muchas cosas y todo este contexto para contarles. En el 2016 nosotros desde nuestra organización, que tiene 32 clínicas, empezamos a revisarnos y definitivamente había muchas cosas mal, ¿no? Con un gran sentido de autocrítica, no teníamos rutas para atender a personas con discapacidad y nuestros servicios no eran accesibles. Y hacíamos procedimientos de esterilización por solicitud de los padres. Entonces empezamos un proceso de revisión, no desde el 2015, antes, y hoy tenemos un modelo de atención integral revirtiendo esas malas prácticas que había, y este modelo se basa en un modelo de toma de decisiones con apoyos. Desde el 2017 hemos atendido 1.187 personas, que uno puede sonar como que no son tantas, pero digamos como que creo que ya empezar a medir cuántas son y que el 38%, 39% tienen discapacidad intelectual, nos hace ver que pues hemos avanzado, pero lo más importante es que creamos un modelo de toma de decisiones con apoyos. Y ese modelo tiene varias cosas, pero hay una, y es esta cartilla o esta herramienta en la que a través de imágenes apoyamos la toma de decisiones, apoyamos preguntas como las relaciones sexuales, exploramos temas de violencia sexual, entre muchas otras cosas que les puedo contar. Pero en el marco de esta atención, nosotros empezamos a analizar por qué los padres y por qué las familias, los cuidadores, vienen a solicitar a nuestra institución servicios de esterilización. Y en el 98% de los casos, el miedo era la violencia sexual. Entonces, después de 5 años dijimos, pero ¿no será que estamos abordando la consecuencia, que es la esterilización, y no la causa? Entonces, si ustedes quieren hablar de violencia sexual, entonces hablemos de violencia sexual. Y la primera conclusión es que la violencia sexual no se evita con procedimientos de esterilización. Entonces dijimos, hay que ver evidencia. Entonces empecemos a investigar. Si queremos hablar de factores protectores de violencia sexual, busquemos cuáles son, porque no son la esterilización. Entonces, en el 2017, 18, ya perdí la cuenta, empezamos a analizar, y nuestro trabajo, en vez de seguir trabajando, seguimos en esa lucha de, digamos, trabajar en contra de los procedimientos forzados, empezamos a trabajar en violencia sexual y hicimos esta investigación que les voy a presentar. Entonces, esta es una investigación que a mí me parece interesante que se puedan replicar en otros países, porque no hay mucha evidencia en este tema. Tú buscas cosas de violencia sexual, hay muchas, pero violencia sexual en contra de personas con discapacidad intelectual específicamente, creo que ahí la evidencia es poca. Nosotros nos enfocamos en discapacidad intelectual y psicosocial, que son nuestros dos focos. Hicimos un trabajo, digamos, metodología mixta, cual y cuantitativa, y rápidamente los resultados en vez de los métodos. Entonces, y creo que por más de que estas conclusiones sean para Colombia, estoy casi segura que esto se replica en los otros países, porque digamos, las causas son muy parecidas. Entonces, acá hay una primera conclusión. Lo que hicimos fue revisar las violencias sexuales, las violencias interpersonales en contra de personas con discapacidad y la violencia intrafamiliar. Aquí en Colombia están divididas así, que bueno, uno puede ser crítico del sistema, pero es lo que hay, así están divididas. Y revisar por tipo de discapacidad, que esto, digamos, acogiéndonos a las categorías de la convención, así no estaba cuando recibimos la información de Medicina Legal, que es el órgano que, digamos, maneja las estadísticas de violencia sexual. Estos son casos que ya están en el sistema de justicia. Entonces aquí hago una primera anotación. Los casos que no llegaron al sistema de justicia no están acá porque no tenemos forma como saber que existe. Entonces aquí hay un subregistro gigante. O sea, esto imagínense que es mucho más, que son esas personas que no llegan, que no denuncian o que sus padres no deciden que no pase nada. Entonces, de estos datos, el 36% de todas las formas de violencia ocurrieron en personas con discapacidad intelectual y psicosocial, no, solo intelectual. El 21% de las agresiones sexuales ocurrió en personas con discapacidad cognitiva, que bueno, ahí ya empezamos a ver. Y acá hay un dato más interesante, cuando empezamos a ver, y lo cruzo con el tema que está abordando Andrea. De cada 7 mujeres, un hombre fue víctima en el 2017, ¿no? Un hombre de cada 7 mujeres. Entonces ahí ya vamos viendo cómo está el fenómeno de la violencia sexual, que esto es una constante también en personas sin discapacidad, ¿no? Pero ya les muestro cuál es la diferencia. ¿A quiénes afectó más la violencia sexual? El 60% de todos los casos de violencia sexual fue en personas menores de 18 años
y 1 de cada 3 tenía de 10 a 14 años. Esto tampoco es que solo pase con discapacidad. Si ustedes miran las cifras de Colombia, no sé cómo sean sus países, ¿sí? Es lo mismo. El rango de edad en el que más se violenta a un niño es de 10 a 14 años. Entonces, ¿qué es lo diferente? Hay una diferencia, y es que esta gráfica nunca para. O sea, uno en personas sin discapacidad hay un pico en los 10 y a los 14 y luego baja. Acá es persistente a lo largo de toda la vida. Incluso hay casos en personas mayores, bastantes casos en personas mayores de violencia sexual en personas mayores con discapacidad. Entonces hay una primera diferencia. El fenómeno de la violencia sexual es constante en toda la vida de las personas con discapacidad, que creo que eso ya es como un gran hallazgo que nos debería hacer muchas reflexiones. Segundo hallazgo, Andrea ha hablado de un porcentaje a nivel mundial. Este es el de Colombia. El 29% de los casos de violencia sexual contra personas con discapacidad fueron cometidos por un conocido o un familiar. Entonces, este mito de que la violencia sexual va a ocurrir en el callejón o en el arbusto, no, pasa en la casa. Y esto también es cierto para personas sin discapacidad. La violencia, creo que es el 60%, pasa en el hogar. Entonces, yo les confieso que cuando uno presenta esto con profesionales de la salud, sobre todo, que es más mi ámbito de acción, yo siempre les pregunto, y viendo esta cifra, ¿quién entra a la consulta con la persona con discapacidad? A una consulta ginecológica, íntima, ¿sí? Que nadie, digamos, en sus 20, en sus 30 quiere que entre su familiar. Y ahora piensa que el 29% de esos casos de violencia sexual fue cometida por un familiar o conocido. Y esto no busca estigmatizar a los familiares o conocidos, pero esta es la realidad del país, ¿no? Las cifras nos están diciendo algunas cosas. ¿Y qué pasa cuando hay una realidad de completa violación de la confidencialidad en los servicios de salud sexual y reproductiva? ¿O qué pasa cuando son estos familiares y conocidos quienes están tomando las decisiones de esterilización, de interrupción del embarazo? ¿No notan un conflicto, digamos, evidente ahí? Entonces, les confieso que algunos profesionales se choquean cuando uno ve este dato y dicen, pucha, pero ¿quién ha tomado las decisiones todos estos años? Y bueno, ya vamos a ver cómo se puede, o qué recomendaciones. ¿Dónde hay más violencia sexual? Esto es Colombia, nos está mostrando, aquí no está Bolívar, pero hay otros departamentos, no me quedo tanto en eso, la investigación va a estar disponible en la página de Profamilia si la quieren ver. Entonces aquí ya empezamos a sacar algunas conclusiones. Estos datos se analizaron, además se hicieron entrevistas y grupos focales con personas con discapacidad, con familiares y con funcionarios del sector salud, justicia y protección en Colombia, en 4 ciudades priorizadas. Y combinando estos datos con los resultados de estas entrevistas, llegamos a las siguientes conclusiones. Entonces, lo primero que yo noto, y creo que esto ahorita se empezó a tocar, es que se suele creer que la violencia sexual en las personas con discapacidad, y sobre todo hablemos de discapacidad intelectual, es como si fuera algo natural. O sea, ellos son más, he escuchado esto 1000 veces, es que ellos son más vulnerables a que los violen, ¿cierto? Lo veíamos algo así, como es porque tiene discapacidad que es más vulnerable. O sea, es casi como una condena de muerte. Es que lo van a violentar porque tiene discapacidad. Pero es como una cosa que parece intrínseca al cuerpo de las personas con discapacidad, y ahí es donde hablamos de unos factores de riesgo desde el modelo médico. Tiene síndrome de Down, va a ser abusado. Pero si uno se plantea desde el modelo social, digamos, lo que está causando ese mayor nivel de riesgo, porque eso sí es cierto, hay un mayor nivel de riesgo, no es el síndrome de Down, son los estereotipos que han rodeado tradicionalmente la sexualidad de las personas con discapacidad. Entonces, digamos, son las actitudes de la sociedad, de la familia, no pensar que una persona es hipersexual o que está infantilizada o que es un ángel, eso es lo que los pone en riesgo, no es el síndrome de Down, esto no tiene ninguna ciencia biológica, ¿sí? El cuerpo de las mujeres es más vulnerable en un contexto patriarcal, el cuerpo de las mujeres con discapacidad, y si son niñas es más vulnerable, pero porque estamos en un contexto que lo hace así. Entonces ahí es donde distinguimos. Si nos quedamos en el modelo médico, sigamos diciendo que es porque tienen síndrome de Down, pero si vamos a transitar un modelo social, pues hay que cambiar el enfoque. Los estereotipos los reafirmamos, la infantilización o la hipersexualización, o sea, eso está ahí presente, pero encontramos también que hay contextos que hacen, digamos, si vamos a hablar de factores de riesgo, falta de privacidad y autonomía en la casa, ¿sí?
y las instituciones. Si uno habla desde la realidad de las personas institucionalizadas, que siguen estando institucionalizadas en Colombia y en sus países, de muchos países, pues ahí la falta de privacidad es completa. En los contextos familiares se reflejó profunda vigilancia por parte de las personas con discapacidad, en específico para cosas muy íntimas como ir al baño, bañarse, tener una conversación con mi amigo, y ese constreñimiento, esa falta de intimidad puede ser un factor de riesgo, y en las instituciones pues ni se diga. Volvimos a ver lo constante de las prácticas de esterilización para prevenir la violencia sexual, eso lo reafirmamos, incluso muchas de las personas entrevistadas ya estaban esterilizadas o naturalizaban el hecho de no poder tener hijos. ¿No? ¿Y cuándo? No, pues cuando tenía 14, 15 años. Bueno, yo no puedo tener hijos porque ya me esterilizaron. Acá hay un testimonio, solo traje esto fue es un testimonio de Cali y quiero que vean cómo se nota el estereotipo. Son niños que no ven el morbo y hay mucha inocencia, ellos parten de mucha inocencia, entonces nunca van a entender el morbo como lo va a tener un niño de la misma edad, y eso se va a prestar para que otras personas logren entrar a ese espacio de ellos, insinuando otras cosas que ellos no van a entender, y ahí es donde puede haber también violencia sexual. Entonces ven, acá se naturaliza, es porque ellos son como niños, ¿no? No es el otro porque intenta o la sociedad porque está así. Y así como esta hay millones de testimonios. Acá hay otra conclusión, yo quiero llamar la atención sobre esta porque para mí esta fue una de las conclusiones más urgentes y lo uno con algo que decía el ponente de esta mañana, y es que tenemos que pensar más en los factores emocionales y como la salud mental de las personas con discapacidad. Acá hay una cosa muy persistente y es que las personas con discapacidad han recibido tantas violencias sobre sus cuerpos que han naturalizado la violencia, y eso sí es un factor de riesgo. Si yo creo que yo no merezco nada, que mi vida no vale, que yo no merezco amor, como muchas personas nos lo decían, pues voy a naturalizar las formas violentas sobre mí o sobre mi cuerpo, ¿sí? O cuando alguien externo me ofrezca cariño, pues voy a ser más vulnerable. Entonces, acá hay una cosa urgente y es hablar de la autoestima de las personas con discapacidad, y esto es un panel de mujeres, hablemos de la autoestima de las mujeres con discapacidad, ¿sí? ¿Qué les han dicho sobre cómo se sienten hablando de este tema? La mayoría no podía hablar de este tema porque o cree que su cuerpo no vale la pena, en fin, muchas violencias que han dejado unas secuelas en la salud mental y no estamos pensando en esto, ¿sí? Nos concentramos en otras cosas, pero la salud mental de las mujeres con discapacidad, que les han dicho tradicionalmente cosas negativas o que sienten vergüenza sobre su cuerpo, pues eso no lo estamos abordando. Acá hay algunos testimonios, por ejemplo, este me parece increíble. ¿Consideras que las personas con algún tipo de discapacidad son discriminadas? Sí, de cualquier manera. Entonces la discriminación también deja una huella, ¿cierto? Y trae toda la vida sufriendo discriminación, pues eso deja una huella también sobre mi salud mental. Este es otro, como que sentía que yo no era merecedora del amor, entonces tampoco me gustaba que me tocaran, entonces digamos que he venido en un proceso de aceptar como más el cariño, a que me toquen, pero pues obviamente tiene que ser alguien que yo conozco, que tenga confianza o que sea una familia directa, por decirlo así. Todos son testimonios de personas con discapacidad. Este es psicosocial, el otro era intelectual. Entonces, yo sé que a veces uno quiere investigaciones que le digan esto, y acá no voy a decir cosas que ustedes no sepan, pero voy a reafirmar otras. Y los factores de riesgo son contrarios a los factores de protección. Entonces, si hablamos de factores de riesgo de violencia sexual en personas con discapacidad, tenemos que empezar porque los familiares y los cuidadores, que son en su mayoría de veces las redes de apoyo, el 29% de las veces son los abusadores. Y eso crea unas dinámicas muy perversas, porque en países donde hay medidas de sustitución de la voluntad, como en Colombia, que seguimos teniendo medidas de interdicción, y como en otros países de América Latina, si yo le doy todo el poder de decisión a una persona que no está cuidando el mejor bienestar de la persona, pues, y esto lo hemos visto millones de veces. 2, la falta de educación integral en sexualidad. Entonces, a nuestros hijos les estamos hablando de sexualidad, hay material accesible para hablar de sexualidad, en la escuela le hablan de sexualidad, y yo creo que ese es un problema generalizado de las escuelas, que les da miedo hablar de sexualidad desde temprana edad, como dice la evidencia que tiene que ser. 3, los efectos de los imaginarios y las autopercepciones, y yo creo que ese es un factor de riesgo. Si yo siento que no soy merecedora del amor o que mi cuerpo es una vergüenza, pues este es un factor de riesgo a la violencia sexual.
La falta de alertas frente a la violencia y la impunidad. Nosotros vimos muchos casos en donde la familia había denunciado y 5 años después no había pasado nada, o incluso una práctica usual en este tema es que las familias no denuncian, ¿sí? Porque es cercano, porque es el tío, porque es el abuelo, porque es el vecino, y es como si en estos casos fuera menos grave. Eso es lo que alcanzamos a ver, como, bueno, pero es que ya tiene discapacidad, entonces de pronto le va a dañar la vida al otro si lo denuncio. O sea, esa idea de que esas vidas valen menos siguen estando muy presentes, y eso hace que los niveles de denuncia y pues el nivel de impunidad es ya un tema del sistema de justicia colombiano. Gracias. Y las medidas que sustituyen la voluntad. Nosotros creemos, y esta investigación muestra claramente, que las medidas como la interdicción son un factor de riesgo de la violencia sexual. Y son un factor de riesgo de muchas otras violencias, por ejemplo, en contextos de salud. Si quien toma las decisiones puede ser mi abusador. Y eso siempre lo estamos viendo, ¿no? Porque las personas con discapacidad no suelen llegar solas al sistema de salud. Nosotros como sistema de salud lo vemos. Suelen llegar con una persona, un tío, un familiar. Pero ¿cómo comprobamos que esa persona sí está cuidando el mejor bienestar? Y a veces los padres se molestan cuando, por ejemplo, le decimos, nosotros queremos hablar con otra persona o queremos que ella entre sola. Decirle eso, digamos, eso sigue siendo un reto. Por más de que nuestro protocolo diga, la persona entra sola, muchos padres se molestan, tiran la puerta, se van. Cuando es un mínimo de confidencialidad que usted le garantizaría a cualquier persona entrar sola donde su ginecólogo, ¿no? Y más si es una persona mayor de edad, pero eso sigue siendo latente y ese es un factor de riesgo. Y las medidas de sustitución de la voluntad lo siguen siendo, y pues los factores de protección están al otro lado, ¿no? Hablemos de medidas que garanticen las redes de apoyo, las tomas de decisiones con apoyos, que en este tema tomar decisiones con apoyo se vuelve muy complejo cuando no tengo una red de apoyo o cuando es un tema tan confidencial como leerle una prueba de VIH a una persona con discapacidad o tomar una decisión tan trascendental como qué método anticonceptivo, en fin. Pero pues allá es donde tenemos que transitar. Entonces, de todo esto, pues digamos, me estoy quedando con la mitad por fuera, pero estas eran las cosas más importantes. Surgen algunas recomendaciones, muchas, no me voy a quedar en cada una. Lo primero es que tenemos que seguir apoyando la investigación en este tema concreto, y yo creo que en los países hay que revisar qué evidencia hay y qué nos falta. Otra conclusión, que aumentar el conocimiento de los padres, madres y cuidadores sobre la violencia sexual en personas con discapacidad. Y yo sé que muchas veces este mito o esta falacia de que la esterilización previene la violencia son cosas que les han dicho, que nos han dicho los pediatras, los neurólogos, es que hay que esterilizarla. Entonces, la invitación también es que problematicen y cuestionen esas opiniones médicas, porque esas no son opiniones médicas, o que un médico me justifique que eso tiene sentido, no se puede. Siempre lo dicen. Entonces, claro, y es una figura de poder, y si tú no tienes información y herramientas, obedeces. Pero entonces, la invitación a ustedes que están acá y tienen más información y poder es a que cuestionen esas opiniones médicas. Nosotros lo estamos haciendo desde los mismos médicos, y es difícil. Imagínate, para una institución decir, no vamos a obedecer lo que usted nos está mandando a decir, es difícil. No me imagino lo que es para una madre o para un cuidador decirle que no al médico. Pero cuestionen también esas digamos, ese debe hacer, ¿sí? Porque pues, digamos, ahí es donde se hace mucho daño. Y, entre muchas otras cosas, el tránsito a un modelo de toma de decisiones con apoyos. O sea, creo que no tiene ninguna justificación que desde el sistema de salud sigamos, y mañana va a haber un panel sobre eso donde va a estar el Ministerio de Salud y les puede contar cómo lo hizo Colombia. No puede haber ninguna justificación para que hoy se estén realizando procedimientos de salud sexual y reproductiva sin el consentimiento de las personas con discapacidad. Y esto sigue sucediendo. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo en Colombia? En un modelo de toma de decisiones con apoyos. Es bien difícil, sobre todo cuando la mitad de los médicos está mandando a la gente a esterilizar, o cuando los jueces siguen pudiendo meterse en esa decisión, pero hacia allá vamos, y ese es el reto que estamos enfrentando como país. Y por último, yo quiero seguir insistiendo en las medidas que nos permitan hablar de la autoestima, y con las personas con discapacidad, cómo fortalecer su autoestima y su autopercepción, porque creo que nos hemos concentrado más en los factores externos
y no en esa conversación sobre cómo está la autoestima de nuestros hijos, de nuestras hijas en específico, sobre este tema, y los hallazgos que tenemos nos hacen ver que esto es un tema urgente. Y bueno, creo que nosotros, nuestro aporte es tenemos un grupo de jóvenes líderes en Colombia, acá hay algunos, hay uno que está empezando, hay otros que ya se graduaron y ya son de la primera cohorte, pero lo que hacemos en ese grupo es formar en derechos sexuales y reproductivos, constituir una red de jóvenes, pares, de sus mismas edades, de todos los lugares del país, y trabajar en estos temas que lamentablemente en las casas no se está haciendo, porque lo que nosotros estamos recibiendo en este grupo, o cuando tenemos pacientes que van a nuestras clínicas por un servicio de salud sexual y reproductiva, que es lo que prestamos, nos damos cuenta que nunca se han abordado preguntas tan sencillas como las partes de mi cuerpo, cómo me reconozco, quién me puede tocar o no. O sea, esas cosas no se están abordando ni desde la casa ni desde la escuela, y estamos como salud abordándolas muy tarde cuando ya hubo un riesgo de ser abusado, en fin. O si las abordamos, eso lo encontrábamos en las entrevistas, era algo tan sencillo como no te pueden tocar ahí, punto, y nada más, y sin los nombres que son, ¿no? Como la florecita, cosas por el estilo. Y eso definitivamente no está previniendo la violencia. Entonces, la invitación es, tengamos conversaciones serias sobre salud sexual y reproductiva, sobre derechos sexuales y reproductivos. Esta es una forma, pero hay muchas otras. Y los papás que hoy tienen a sus hijos acá, al principio no querían. Y hoy ya ven la trascendencia y la importancia de que sus hijos hablen de estos temas, así sea en otro espacio diferente a la escuela, pero que exista otro espacio. Por favor. Qué pena. Sí, un instante. Buenas tardes a todos. Tengo un joven con 31 años, síndrome de Down, y yo veo que la sexualidad, más que un genitalismo, va más allá en el contexto de la formación de una sociedad indiferente, de una sociedad que no da los apoyos suficientes en salud. Y ¿por qué hablo de salud? No es solamente la relación y el control de la natalidad, no. Es dónde están los apoyos de psicología para entender que la sexualidad es autoestima, seguridad, autoestima, seguridad, confianza y todos los valores que debemos tener en una familia. Como la familia se está acabando y se está destruyendo, no tenemos los modelos suficientes más que la violencia intrafamiliar de todos los días, y vemos que mi hijo me dice, mami, no vas a ver chécheres, y los chécheres es las noticias, porque me dice, eso te pone triste, mami, te pone triste. Ahora, una de las cosas que yo más digo es que hay que haber un momento en la vida, en el día de las personas, para decirle cómo te va, quién te acarició, quién no. Imagínate, yo cometí un error muy grande porque yo le dije a mi hijo desde pequeñito que no se dejara tocar de ningún hombre. Bueno, ¿por qué? Porque el cuidador de donde él estaba había habido rumores de que los abusaba y no sé qué y sé cuándo. El día que estábamos en el colegio americano en la campaña de uno de los políticos, claro, el de síndrome de Down estaba ahí, en la campaña tenía que entrar los niños discapacitados, y se acercó ese personaje a decirle a Alejandro, y en medio de cámaras ante toda la nación le dijo él, no me toques, nadie me toca, cierto mami, que él no me toque. Entonces ese es un mensaje que más de opresión y más de decir yo que es un chantaje, tiene que ser nacido de la familia, nacido de las personas que están con él. Y si no encontramos el amor en las familias, olvídese, podrán poner todos los controles, darnos todas las herramientas, pero si la persona no cambia por dentro, la sociedad no cambia. Muchas gracias por ese mensaje. Y creo que estoy completamente de acuerdo con, no es solamente la genitalidad, hoy sabemos que la sexualidad es mucho más que eso. Y hay una cosa que me hiciste recordar, y es que con personas con discapacidad, los padres, y yo lo hablo también desde los profesionales, tienden a caer en un falso dilema, y es que estamos muy preocupados porque tomen buenas decisiones, ¿no? Entonces uno ve eso muy, muy constante, lo vemos mucho en los médicos, no, pues que esto no es una buena decisión, por ejemplo, en el tema de los hijos.
objetivamente cómo lo va a mantener, si no tiene un ingreso, si no y empiezan todos los cuestionamientos de una buena decisión. Y yo creo que ahí nos estamos olvidando de que nosotros, ustedes como padres y el sector salud, nuestra función es garantizar que las personas con discapacidad tomen decisiones. Digamos, acá no somos los jueces de las decisiones y todos hemos cometido errores. Entonces, como alguna vez lo escuché algo, como permitámosle al error también tener una dignidad y dejemos de pensar en buenas decisiones, y creo que eso ayuda mucho a hablar de sexualidad con nuestros hijos. Y ya para terminar, un video que se me había olvidado mostrarles, pero es muy importante porque aquí los van a poder oír a ellos que han sido formados en este tema. Yo tengo el derecho de casar, yo tengo el derecho de tener un bebé. Pues aprender que todos somos seres humanos y que pues merecemos los mismos derechos. A que se cuide de un embarazo no deseado. Todos tenemos la sexualidad, o sea, lo tenemos tú, yo. Mi sueño es defender los derechos de los niños. Mi sueño es quiero ser una bailarina. Me gustaría tener un hijo. De ser joven multiplicador, yo aprendí a luchar por mis derechos, a superarme, a no dejar que otros me limiten. Un joven multiplicador es la persona que debe estar informada sobre los derechos sexuales y reproductivos. Los jóvenes de discapacidad merecemos y tenemos derecho a tener una vida sexual libre y placentera. A decidir si tener o no relaciones sexuales. A que se respete mi intimidad. Recibir la información y apoyo para poder tomar decisiones libres e informadas sobre mi salud sexual y reproductiva. Y participar en comunidad. Y ejercer mis derechos políticos. Los jóvenes con discapacidad somos capaces de levantar la voz, de influenciar y convencer y esparcir este mensaje. Somos personas con discapacidad con derecho a la sexualidad. Buenas tardes. Bueno, para los que llegaron luego, mi nombre es Claudia Ramírez y yo no estoy aquí en condición de experta de nada. Soy una madre de una joven con discapacidad y les traigo como una carta de mamá a mamás y papás. Quiero compartir con ustedes la experiencia y los sentimientos y reflexiones que me ha generado la vivencia del inicio de la vida sexual en pareja de mi hija con síndrome de Down. Voy a mencionar su nombre y el de su novio porque cuento con su acuerdo y autorización. Oriana tiene 23 años de edad, 1,45 de estatura. Sus senos no crecieron mucho y su rostro refleja el de una niña. Ella tiene 23 años de vida, 23 años de aprendizajes, 23 años de experiencia y un cuerpo con el desarrollo físico y hormonal de cualquier joven de 23 años. En casa he tratado de crearle las condiciones para el desarrollo de su sexualidad. Me refiero a que tiene su cuarto propio, donde puede encerrarse, y ha tenido la libertad de explorar su cuerpo y masturbarse con plena libertad. También ha crecido en un ambiente en el que las relaciones amorosas entre parejas del mismo o distintos sexos son vistas con naturalidad. Desde mediados del año pasado tiene un novio de su misma edad y condición. Él también parece un niño. Tampoco lo es. Las mamás de ambos nos juntamos para hacer programas con ellos. Frecuentemente, el novio de mi hija es invitado a casa, a quedarse en casa. Al comienzo, él dormía en otro cuarto. Ella, que ha dormido siempre en su cuarto con la puerta cerrada, comenzó a dejarla abierta. Bata del médico cuando le dijo que iba a tener un hijo con síndrome de Down porque se lo dijo como dándole el pésame. Y una de las cosas que ocurre es que incluso desde un momento prenatal, las familias de personas con discapacidad se ven boleadas por el sistema médico todo el tiempo. Entonces uno
¿cómo no va a hacer lo que le dicen que hay que hacer? Y todo el tiempo la discapacidad, la medicalización es eso, pero ya ensayó tal terapia, pero y dele, toda, como por muchísimos años, y desdibujamos quién es esta persona, qué es lo que ella necesita, por qué, qué quiere con la vida. Entonces, eso es como súper importante y esa labor es crucial. Y no sé si quieres decir. Sí, estamos organizando un congreso médico, obviamente desde el foco de la ginecología y la obstetricia, pero los neurólogos, los pediatras se convierten en personas clave porque cuando llegan a nuestras clínicas ellos vienen, muchas veces las familias ya vienen con una orden y vienen con una postura de autoridad, ¿no? Entonces, muchas veces con una sentencia judicial. Y se vuelve muy difícil explicarle a un padre por qué no podemos esterilizar a un hijo menor de edad o por qué tenemos que contar con su consentimiento cuando ya una figura de autoridad como un pediatra o un neurólogo le dijo que tenía que hacer eso. Entonces creo que lo que tú dices es crucial y qué bueno saber que tenemos un aliado y ahorita conversamos a ver si vas a nuestro congreso médico. ¿Otra pregunta? Hay varias preguntas. No. Bueno, yo no soy madre, soy educadora especial y quiero decirles que realmente toda esta conversación lo invita a uno a la reflexión, que también desde nuestro quehacer profesional, muchas veces a veces los muchachos no le dicen a la familia, también le dicen al educador. Y si el mismo educador tiene tantos tabúes en torno a la sexualidad, y cuando Natalia dijo que realmente estamos en un modelo tradicional, en muchos pensamientos, pero necesitamos llegar a la inclusión y escuchar a Claudia, uno dice sí, ¿verdad? Y realmente lo que tenemos que hacer desde que empezó a hablar Andrea, ¿verdad? Hay que quitarnos todos estos tabús y todos estos estereotipos y mitos y entender que es persona. Entonces esta es una construcción no solo de padres, es de todos, y todos deberíamos hacer el aporte en nuestro metro cuadrado para poder realmente que sean personas plenas y felices. Exacto. Bueno, por razones de tiempo tenemos que terminar. Sí quiero destacar algunos temas que son importantes, que yo sé que los vivimos en nuestros países, y es el tema de la esterilización masiva sin consentimiento informado, ¿verdad? Creo que todos tenemos que hacer una reflexión y convertirnos en transmisores de esa información para otras familias, sobre todo familias nuevas, donde los médicos siguen insistiendo en que porque nació con discapacidad tiene que ser esterilizado. Otro de los temas es quitarnos de la cabeza de que la esterilización previene el abuso sexual. El abuso sexual, la violación ocurre estando esterilizado o no estando esterilizado, y el trauma del abuso yo diría que es demasiado grave como para pensar solamente en eso, sino que no es solamente el asunto de la maternidad. Hay muchos temas que quería destacar, pero bueno, por cuestiones de tiempo, y la experiencia de Claudia con sus hijos, yo creo que es una cosa muy importante escuchar que todos los padres de familia tenemos nuestros temores, y no tiene nada de malo enfrentar y ser realistas con los temores que tenemos, y también saber de que podemos cambiar nuestra forma de pensar y empezar a también derribar ese montón de mitos que lo único que hacen es aumentar esos temores, ¿verdad? Y yo la felicito porque realmente la exposición de ella, lo que yo más rescato es que ella, su familia y la familia del yerno respetó las decisiones de ellos, con la información adecuada, porque estoy segura que fueron muy bien informados de todo el tema de sexualidad, que la sexualidad no es solamente, como lo decías vos, no es solamente una relación coital, es todo lo que implica la sexualidad en relaciones interpersonales. Y nosotros como padres de familia no podemos truncar la vida de nuestros hijos, hablando de inclusión, hablando de derechos humanos, pero no, hasta ahí, ¿verdad? No me venga con el cuento del novio. Pero es que ¿quién habló con los papás de sexo? Pues. Nadie. También tienen derecho a experimentarlo, más bien ellos están mejor que nosotros porque les explicamos más. El derecho a la información es fundamental. Quiero agradecerles a todos, quiero agradecerles a las panelistas, excelentes las tres, yo también he aprendido mucho, y a ustedes por haber venido a este panel. También quiero dar un pequeño comercial, sí, antes de eso, nada más dar un pequeño comercial, que la asamblea de FIADAO va a ser en la sala 2 a las 6:30 en punto. Sala 2, que es esta.
¿Ok? Un segundito nada más. Yo quería hacer un último comentario a propósito de lo que tú dijiste, de que quien ha hablado con sexo, pues con sus papás, contarles de esta experiencia que con la hermana pues mayor nos preguntábamos, bueno, pero ellos sí habrán tenido un coito, pues no sabemos porque ella se encierra con su novio. Y entonces yo le pregunté directamente y ella hizo así. Simplemente se quedó mirándome y, ¿cómo le ocurre preguntarme eso? Eso es problema mío, es mi intimidad. Y no dijo nada. Y realmente después para nosotras eso dejó de tener importancia. Y dejó de tener importancia por eso, porque es que el coito es un pedacito así de lo que es la realización de la sexualidad.